Muchas gracias, diputado. Le preguntaremos a nuestro comité de emergencia cómo está actuando aquello. Le ofrezco la palabra al diputado señor don Gabriel Asensio para rectificar los hechos que estime necesarios. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo puedo entender el estado emocional del ministro Pérez. Yo puedo entenderlo. Yo puedo entender que está pasando por un momento complicado. Y, por lo tanto, muy probablemente de mí no salga ninguna palabra o crítica personal a don Víctor Pérez. Pero eso no quiere decir que yo rebata el tipo de país que nos presenta y que yo rebata, de alguna forma, la conducción que el señor Víctor Pérez ha tenido como ministro del Interior desde el 28 de julio en adelante. Yo tengo la impresión de que de repente las emociones o con las emociones tratan de convencernos de algo que efectivamente no existe. El mundo que nos cuentan no es el que está allá afuera, no es el de las calles, no es el de las poblaciones, no es el que sufren permanentemente los jóvenes que se manifiestan contra el gobierno. Absolutamente no. Una primera observación es para decir, mire, el señor ministro del Interior no se refirió nunca al tema de los derechos humanos, nunca. Solamente dijo lo que hipotéticamente podría haber ocurrido y que él evitó. Señor presidente, el señor ministro entonces nos trata de convencer de que el mundo, ¿no es cierto?, que allá afuera es un mundo justo, bueno, gracias a esta, entre comillas, buena política que él habría implementado. Y le digo que no es cierto, que no es cierto. Mire, yo voy a evitar algunas cosas, pero necesito hacer presente otras. Yo, señor presidente, no sé si quiero ser amigo o no amigo del señor Saliasnik, pero no sé qué es lo que tiene que ver eso acá. No sé. No entiendo el tema personal, una especie de reclamo. No entiendo, señor presidente, este tema de decirnos, bueno, ahora no soy amigo tuyo. No sé qué tiene que ver, esto no es una cosa personal. Esta es una acusación constitucional presentada por 14 diputados en uso de sus facultades constitucionales. No es un tema personal. Pero la verdad es que pareciera ser que, yo sé que hubo un cambio, lo estoy viendo, que hubo un cambio en los abogados. Pero de repente pareciera que no hubo ningún cambio, ya que la insolencia, el tono de desprecio para quienes presentan la acusación constitucional que estamos tratando, se mantuvo permanentemente en un continuo argumentativo, donde al parecer más importa la descalificación personal que el análisis de fondo del libelo del que nos estamos ocupando. Está bien, yo sé que tengo que escuchar muchas cosas, y no tengo un problema, lo he escuchado siempre. Pero, señor presidente, ningunear a los diputados no tiene ningún sentido. Ningunearlos no tiene ningún sentido. Voy a tratar de decir entonces algunas otras cosas. Dice muchas acusaciones constitucionales el señor abogado del señor ministro. Señor presidente, dice muchas, demasiadas, ¿hasta cuándo? ¿Sabe? El único que no se puede quejar de acusaciones constitucionales acá es el abogado, ¿no es cierto?, del señor Pérez. El único. No voy a decir por qué, pero todos ustedes saben. Es el único que no puede quejarse porque hay acusaciones constitucionales en esta sala. Mal no le va. Entonces el punto, yo no quiero centrarlo, ¿no es cierto?, no quiero centrar en esa discusión. Pero es ser irrespetuoso no tiene sentido en esta sala, no tiene sentido.
Yo sé que no es el tono del ministro Pérez, y así fue, no fue el tono. No estoy de acuerdo con él, está bien, eso políticamente, ¿no es cierto?, es correcto. Pero, ¿no es cierto?, la idea de ningunear a los diputados porque se les ocurre hacer uso de una facultad constitucional, ¿no es cierto?, creo que definitivamente está absolutamente de más. La defensa realiza aquí un ejercicio matemático, calcula el tiempo que según ellos esta Cámara, entre comillas, ha perdido en tratar acusaciones constitucionales. Entonces, por eso hoy debemos preguntarnos si ¿es la acusación constitucional un impedimento para que las leyes se discutan en el Congreso? ¿La tramitación de las acusaciones constitucionales distrajo las funciones legislativas del Congreso? No voy a hacer ese cálculo, ¿no es cierto?, de cuántas horas, cuántas valladas, ¿no es cierto?, cuántas gallinas me pude haber comprado, cuántos huevos pude haber tenido. Eso me parece un argumento tan simple. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las funciones legislativas del Congreso, yo no puedo aceptar a nombre de todos los diputados, no sé si alguien quiere aceptarla, pero yo no creo, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que aceptar esto de que las acusaciones constitucionales distraen las funciones legislativas. Tampoco es correcto señalar en esta sala que la acusación constitucional sea una manifestación del ejercicio del poder punitivo sancionatorio del Estado. Las acusaciones constitucionales son atribuciones exclusivas de este Congreso Nacional, quien es el único órgano dentro de este Estado de Derecho a quien la Constitución le ha establecido el rol de garante del cumplimiento del orden político jurídico constitucional, a cargo de velar para evitar abuso de poder por parte de la autoridad. Criticar el ejercicio de esta atribución es cercenarla y olvidar que el Estado está al servicio de cada una de las personas que habitan el territorio del país. A ellas, a esas personas debemos proteger, no a quienes detentan cargos de poder. No es así. A mayor abundamiento, ¿el ejercicio legislativo se ve afectado? Esto es completamente falso. Entre las tantas falsedades que escuché del señor abogado, completamente falso. Y para demostrarlo, voy a tomar un pequeño periodo de tiempo en el cual en este Congreso se han tramitado 3 acusaciones constitucionales, como fueron las acciones contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Parece que también la oficina, ¿no es cierto?, del abogado atendió a la señora Donoso, contra el exministro Jaime Mañez, y la que hoy conocemos. La primera acusación de este periodo al que hago referencia contra la jueza Silvana Donoso fue interpuesta el 13 de agosto del presente año. Entre ese día y hoy, junto con resolver las 3 acusaciones constitucionales, de la manera que todos conocen, este Congreso ha despachado además leyes tan importantes como las que regulan el financiamiento para la campaña del plebiscito constituyente del 25 de octubre recién pasado, la que incorpora a los trabajadores de casa particular del seguro de cesantía y se tramita, ¿no es cierto?, de manera normal el proyecto de ley de presupuesto, y cada uno de las señoras y señores diputados tiene en sus comisiones una tremenda cantidad de proyectos que tramitan permanentemente sin perder el tiempo en esto. ¿Sabe, señor presidente, qué es lo que realmente ha demorado el trámite y publicación de proyectos de ley realmente importantes para los chilenos? El ejercicio de la facultad de veto presidencial frente a este Congreso. Vetos que han recaído en los últimos meses en la ley que permitía conexión a Internet gratuita a estudiantes vulnerables, la que establecía el procedimiento de tutela laboral para los funcionarios públicos, o la que establecía el Servicio Nacional de Protección, que atrasó su tramitación por semanas, ya que al presidente no le pareció lo que este Congreso por amplia mayoría había aprobado de manera democrática. Al señor abogado de la defensa no le escuché ni una palabra de esto, probablemente porque lo ignora. Pero eso es lo que demora la tramitación de los proyectos acá. El resto es cháchara. Mire, el abogado señala que analizará los defectos de forma, así comenzaba, parece ya, los defectos de forma de la acusación constitucional. Y esto también me sonaba bien extraño, ya que para eso, señor presidente, está la cuestión previa, para analizar los defectos de forma. No sé por qué se ponía a discutirlo ahora, si
Ellos mismos dijeron, ¿no es cierto?, que no iban a invocar la cuestión previa. Bueno, al renunciar a ese derecho acepta que la forma de la acusación está bien presentada, por lo que voy a omitir responder esa parte que ya está clara y aceptada por todos nosotros. ¿Reconoce el abogado estar acostumbrado a ir a tribunales de justicia? Lo sé absolutamente. Y no a un juzgado policial local. No va ahí. ¿Ya? Va a otros tribunales más altos. ¿Reconoce el abogado estar acostumbrado a ir a tribunales de justicia? Ello explica que tenga serios errores en cuanto a la comprensión, a la conceptualización de una acusación constitucional que ya he señalado. Por ello, esto no se trata de un juicio penal. No rigen aquí las normas procesales penales a las que está acostumbrado, si no yo habría alegado por qué me están contestando ahora. No tenía sentido. Este no es un juicio penal. Entonces el abogado debe comprender, el abogado del señor Víctor Pérez debe comprender que se encuentra bajo una instancia política, un órgano político. Si se trata de alcanzar convicción jurisdiccional, estaría frente a un órgano dependiente del Poder Judicial, y allí están los jueces. Aquí estamos los representantes de un órgano político. Esta Cámara alcanzará una convicción política jurídica acerca del mérito de admisibilidad, en pos de ser garante del Congreso Nacional de su expresión, de ser un sistema de frenos y contrapesos, pesos y contrapesos institucionales, o sea, control recíproco. Eso es lo que hacemos. El Senado tiene otro carácter, pero soy en el Senado. La defensa señala en su contestación aquí en la sala que acá habría una especie de prejuzgamiento y que en la Cámara no se escucha, que no hay un derecho a la defensa. La verdad es que hoy estamos por tercera vez escuchando nuevos argumentos, o ponerlo al revés, aquí estamos escuchando tres argumentos distintos en la defensa del ministro. Por escrito una, verbal otra, y ahora, ¿no es cierto?, también verbal aquí en la sala. Desde que se notifica de la acusación constitucional tiene plazo dentro de 10 días para contestar. No puede el abogado hacernos responsables de la negligencia de su representado al defenderse. Negligencia. Por supuesto que muchos han alcanzado la convicción en la decisión. Señor presidente, por su intermedio quiero decirle al señor abogado que nos encontramos en la última etapa de un procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, donde los integrantes de la Comisión Revisora, en un ejercicio riguroso y objetivo, han escuchado a diversos intervinientes y han manifestado ya su decisión. La acusación está bien presentada, ha sido expuesta en detalle, por lo que no procede, ¿no es cierto?, desestimar esta nueva acusación. Bueno, yo voy a decir que nada agrega a los hechos que están claros, están los fundamentos allí de hecho y de derecho. Pero bueno, cuando la defensa y el defendido nos acusan de no dar argumentos suficientes acerca de cuáles fueron realmente las infracciones, la verdad, presidente, es que los argumentos de la acusación se encuentran a lo largo de toda la acusación. Son sólidas, son claras, son categóricas, están puestos. No sé si querían que lo pusiéramos con números, 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Pero está allí. Y un buen lector puede comprender perfectamente lo que allí se señala, sobre todo si es abogado. Se lo acusa de no preocuparse del orden público. De eso se le acusa, de no preocuparse del orden público. De tratar en forma diferenciada a distintos grupos por cuestiones políticas. De no hacer efectivo ejercicio de su rol como superior jerárquico. No se le está acusando si aplicó la Ley de Seguridad del Estado o no la aplicó. No sé por qué viene eso. Yo no sé si en realidad, yo creo que lo entienden perfectamente, pero la idea es tratar de tergiversar. La idea no es decir, mire, señor ministro, no aplicó la Ley de Seguridad del Estado. Le están diciendo que la ley, esa ley que usted tiene en sus manos, que la puede invocar, que es el único que la puede hacer, que es discrecional, no la puede aplicar arbitrariamente. Ni una respuesta para el tema de la arbitrariedad. Ni al abogado ni al acusado. Nunca se refirieron al tema de la arbitrariedad. Nunca. Porque es evidente la arbitrariedad. Bueno, de eso se le acusa. De la arbitrariedad en el uso
en el uso, ¿no es cierto?, de facultades discrecionales, entre otras cosas. Nunca se ha señalado por parte de la parte acusadora que el ministro debe reprimir y querellarse siempre. Nunca lo señalamos, nunca, nunca. O sea, queremos que el ministro mantenga siempre una misma línea, sin discriminaciones arbitrarias, que no sea extremadamente severo en algunos casos, ni extremadamente pasivo con sus más cercanos políticamente. Lo único que se le pide es que cumpla con la ley, esa ley que dice que si conoce de un delito lo debe denunciar, que use las herramientas que democráticamente se le proveen, y que si alguien bloquea carreteras poniendo gravemente el peligro del bienestar de los ciudadanos, tome las medidas para remediar dicha situación. La situación de todos los ciudadanos, no la situación de los que están cometiendo el delito. ¿Se entiende eso, no? Entonces, bueno, finalmente, ¿no es cierto?, si dispone de facultades discrecionales, dicha discrecionalidad, decíamos, no sea simplemente arbitraria. Nos acusa la defensa que estamos acusando al señor ministro por problemas estructurales del Estado en materia de la supervisión jerárquica sobre Carabineros. Pero debo decirle, señor presidente, al ministro, que para eso son gobiernos. ¿Para qué? Para eso son gobiernos. Para eso fueron, hicieron promesas, dijeron que iban a resolver todo. Pero para eso, no para venir ahora a dar explicaciones de que las fallas son estructurales, no podíamos hacer eso nosotros, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo nos van a pedir eso ahora? Debo decirle una cosa al tiro, ¿eh? Violar los derechos humanos no es una falla estructural. No, no es una falla estructural. Bueno, entonces, hay que corregir los problemas, no para mantenerlos igual, no para seguir dándole apoyo irrestricto a aquella institución con problemas estructurales, ni menos aún para intentar evadir la responsabilidad. Quiero hacer un comentario de inmediato aquí sobre el tema de Carabineros. La verdad es que yo soy un convencido de que requiere de una profunda reforma, Y no entendí cuál fue la intención del señor ministro cuando me saca en cara de que yo haya votado 2 veces, ¿no es cierto?, una reforma, la reforma policial. No lo entiendo, no lo entendí, perdón. Pero soy convencido de que efectivamente la autonomía de la cual goza hoy día Carabineros ya es insostenible. Y que la autoridad civil, y tiene que haber, ¿no es cierto?, un control de la autoridad civil que de alguna manera vaya achicando esos espacios de autonomía. Pero hoy día la autoridad civil es el señor ministro. No hay otro, es el señor ministro del Interior y Seguridad Pública. Él es hoy día la autoridad civil. Por lo tanto, no podemos aquí evitarnos nuestra responsabilidad diciendo que nos ha reformado la ley. No podemos hacerlo. Mire, y requiere la reforma por el tema con autonomía, repito, ¿no es cierto?, el tema de transparencia, el tema de formación, el tema de probidad, y todas esas cosas se tienen que discutir porque Chile necesita una policía distinta a la que tenemos y hoy día lo único que tenemos es una policía represiva. Pero bueno, sobre la última ratio, los profesores han dejado claro y ha quedado también, ¿no es cierto?, claro en otras acusaciones constitucionales que no hay un orden de prelación en la utilización de herramientas de control constitucional. Dice relación con la gravedad de los hechos en virtud de los cuales se le acusa. El abogado defensor nos señala que hoy es momento de mirarnos a los ojos. ¿Sabe, señor presidente? Hay cientos de chilenos que no pueden hacerlo porque Carabineros los privó de su mirada. Está bien. Ese punto debería llamarnos la atención a nosotros. ¿Ya? Debería llamarnos la atención. El abogado defensor señala que el ministro Pérez tiene una conducta dialogante ante la protesta. La verdad, yo estoy de acuerdo. O sea, si esa conducta fuera permanente, esto sería espectacular. Sería espectacular. Esa debiera ser siempre la conducta del señor ministro, debió ser siempre la conducta del ministro. No solamente dialogar con los amigos, si no, no tiene sentido. Él
no tuvo ninguna posibilidad de diálogo, ninguna. Con él no conversaron, a él simplemente lo tiraron al río. Aníbal no tuvo ninguna posibilidad de diálogo, simplemente le pegaron un balazo. Eso es lo que ocurrió con Aníbal. Y así, no voy a avanzar en esa línea, pero la verdad es que quisiéramos un país de diálogo, que se terminara la cultura de la represión, que hiciéramos un poquito más que venir acá a la sala a decirnos, ¿no es cierto?, que hay políticos malos, que la política es mala, que la buena política, que no sé qué más. Eso no sirve. Lo que sirve son las acciones concretas de quienes detentan el poder. Eso es lo que nosotros necesitamos. La defensa ha dicho que ha mejorado los protocolos y que han disminuido las incidencias de querellas o hechos constitutivos por delitos contra los derechos humanos. Pero el evitar violaciones a los derechos humanos es un mínimo que debemos exigir al gobierno. Y se contradice esta supuesta preocupación cuando a la siguiente violación, como aquellas 21 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o el caso, ¿no es cierto?, del joven del Pío Nono, el ministro vuelve a respaldar a la institución, bajándole el perfil al sufrimiento de las víctimas. Si uno pudiera ver, ¿no es cierto?, que la conducta es distinta y que el ministro estuvo, que los acompañó, que se preocupó, que condenó, que dijo, ¿no es cierto?, y ordenó la investigación, que colaboró con el Ministerio Público, claro, eso es distinto. Pero ninguna de esas conductas hoy día, ninguno de los que están acá pudo expresarla, ninguno, señor presidente. Ese no es el control jerárquico que exige la ley. Parte de su rol como superior jerárquico, como dije en mi anterior presentación, es prevenir, reparar e investigar. Prevenir, reparar e investigar. Nada de hecho está hecho. Eso está en el estatuto administrativo, por si acaso. La defensa señala que los acusadores despreciamos la política. ¡Wow! Señor presidente. Los acusadores despreciamos la política. Y que en otras ocasiones se ha usado o no la Ley de Seguridad Interior del Estado. En ninguna parte entonces hace un reproche por el no uso de dicha legislación. Nunca lo dijimos así, nunca. Sigo reiterando, hay momentos en que hay que aplicarla, hay momentos en que no hay que aplicarla, pero esa es una evaluación que hace la autoridad. El punto no es ese de nuevo, es la arbitrariedad. El reproche es que no se haya hecho uso de ninguna herramienta jurídica frente a un grupo que llamó a estrangular las carreteras de nuestro país. Eso es. Dice, ¿no es cierto?, el abogado que no hay que comparar peras con manzanas. No hay que comparar la expresión, la demanda, la petición de un grupo mapuche con el grupo de unos camioneros. Obvio, son tan distintos. Pues. Los camioneros son otro nivel, pues, son los amigos, los mapuches no. Que hay muchas querellas que se han presentado por Ley de Seguridad Interior del Estado, pero veíamos que la mayoría está presentada en contra de los mapuches. Bueno, eso no suma. Entonces, miren, el abogado de la defensa, señor presidente, señala que la ley penal no soluciona los conflictos políticos y que en el caso del paro de los camioneros la habría empeorado. Quiero volver a citar al mismo ministro del Interior. El 24 de septiembre de este año, según informaron medios de prensa, presentó entonces la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los firmantes de una carta dirigida al presidente Piñera y en que las comunidades mapuche le comunicaron que efectuarían tomas de predios en las comunas de Victoria y Traiguén en la región de la Araucanía. ¿Cuántos eran? ¿15, 20, 30? ¿Y eso se iban a tomar las 130.000 hectáreas? ¿Por qué exageramos con el tema de las hectáreas? Para demostrar que es una cosa tremenda, 130.000 hectáreas. Lo tremendo estaba ocurriendo en las carreteras. Lo tremendo estaba ocurriendo que se hayan cruzado los camiones y ustedes no hayan hecho nada. Lo tremendo era el desabastecimiento, la falta de parafina, la falta del pélex, la falta de comida. Y eso estaba ocurriendo. Yo entiendo, los que viven en Santiago probablemente no lo vivieron como lo vivimos los que estamos en el sur. Entonces, lo otro que era simplemente, ¿no es cierto?, el anuncio de la posibilidad de cometer un delito, y está bien lo que hizo, me parece a mí, es absolutamente comparable con los delitos que sí estaban cometiendo los camioneros. No es menor lo que hicieron.
Y no hay que tratar de disminuir los dichos por los ministros, porque los ministros en sus primeras declaraciones fueron clarísimos acerca de lo que estaba ocurriendo. Que después, por razones de solidaridad, hayan tenido que mejorar la versión, está bien, eso se entiende. Bueno, Víctor Pérez, nuestro ministro del Interior, afirma que nadie puede a través de una carta ni por ningún otro medio anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia sin tener sanción por ello. O sea, unos sí pueden mandar cartas anunciando que van a cometer delitos y otros no pueden hacerlo porque les cae todo el peso de la ley. Acá no hay un manejo dialogante con la defensa, acá no hay un manejo dialogante como la defensa intenta vestir la conducta del ministro del Interior. No es cierto. El señor abogado, señor presidente, que me cita en su defensa en una declaración de prensa, hoy en una columna en un diario de circulación nacional, era una forma de decirle que probablemente se iba a aprobar, ¿no es cierto?, la acusación, y que bueno, si se aprobaba la acusación quedaba suspendido y que por lo tanto, ¿no es cierto?, el tema del auto fiscal iba a ser un tema, está bien, pero eso no sé qué tiene de relevante. O sea, de las cosas más irrelevantes que hoy día he visto acá, pero no importa, está bien, lo puso, sacó aplausos, ¿ya? Señala que esta acusación, entre otros hechos, le recuerda el denominado síndrome de la rana hervida, bajo la cual, y lo cito de manera expresa, la premisa es que si se coloca una rana en agua hirviendo, ésta saltará. Pero si se coloca en agua tibia, cuya temperatura se va incrementando lentamente hasta alcanzar el punto de ebullición, ella no percibirá el peligro y morirá. Esa es, ¿no? Como me interpelaron, ¿no es cierto?, directamente, entonces yo puedo contestar. Yo creo que lo que incrementa la temperatura del agua hasta alcanzar un punto de ebullición peligroso son alegaciones como las que escuché hoy día acá. Cuando se nos viene a sostener en esta sala que renunciamos a la política o a la buena política, cuando ejercemos de manera legítima una atribución que la Constitución nos entrega para hacer efectiva la responsabilidad de ministros que no cumplen con la ley. Dios mío. Un salvataje político a una mala inscripción electoral ocurrida hace casi 20 años no cambia por un segundo nuestras obligaciones constitucionales. No la cambia, no puede cambiarla. ¿Vamos a empezar a cobrarnos las cosas? Eso no sé si en esta acusación eso tiene algo que ver. Pero no vamos a avanzar en esa línea mejor. Para ir cerrando, quisiera señalar que en un principio la defensa señaló que sería a cargo de lo que alegaron en un inicio, luego se autorrespondió en la comisión, respecto a que el ministro no tenía control sobre el orden público, carabineros, luego fue contradicho. La verdad es que ahora volvemos a saber que esta era una defensa plausible y que quizás políticamente no era apropiada, pero no era solamente apropiada por los problemas que le producía dentro del bloque político, pero que no era incorrecta, pareciera ser desde el punto de vista jurídico. Sería bueno que los abogados de la defensa, todos ellos, señor presidente, fueran pensando en dedicarse a la gimnasia y no al derecho. Yo al menos no había visto en esta sala 2 vueltas de carnero tan perfectas como estas. No los había visto. Hay unos Juegos Panamericanos en los próximos años. Las desvariaciones jurídicas presentadas, ¿no es cierto?, por la defensa y por el ministro hoy en esta sala nos mantienen en solicitar que esta acusación constitucional sea declarada admisible, para que así sea analizada, ¿no es cierto?, en su mérito por el Senado. No es justo el ninguneo a los parlamentarios, por nadie, por muy poderoso que sea. No es justo. Uno aquí quiere rebatir ideas, está bien, con énfasis, sin énfasis, está bien, pero rebate ideas. Pero venir a ningunear a las personas y tratar de alguna manera de afectarlas en su situación personal, creo que no tiene ningún sentido, porque al final lo que está aquí en juego es el país que queremos. Y el país que queremos tiene que ver fundamentalmente con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Irrestricto.
No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. No es justificación que el ministro haya asumido hace 3 meses. No es justificación. Porque aunque el paro de los camioneros le haya reventado a las 2 o 3 semanas, él tenía que asumir y asumió una decisión, tomó una decisión, tomó un camino y creo que eso fue incorrecto para el resto de los chilenos. Y lo mismo con el tema de las violaciones a los derechos humanos que hemos señalado acá. Entonces, yo creo que no hay otra opción hoy día que no sea, ¿no es cierto?, la de aprobar la admisibilidad por esta sala. Me parece que en realidad, más allá del discurso emocional del señor ministro, en la respuesta del señor abogado no hay absolutamente ningún hecho importante, relevante, que justifique una opinión distinta a la que nosotros ya hemos tenido. Algún día podemos hablar de desprolijidad, algún día. Pero seguir tratando, ¿no es cierto?, de acusarnos de desprolijo no tiene en realidad ningún sentido, no tiene cabida y obviamente, ¿no es cierto?, no corresponde. Fundamentos plausibles están allí y bueno, creo que en realidad, entendiendo la situación del ministro, creo que en eso nada cambia la opinión que los diputados tienen sobre este asunto. Por eso llamo de nuevo a los diputados y diputadas a aprobar la admisibilidad de esta acusación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Asensio. Finalmente le ofrezco la palabra a la defensa del señor ministro para rectificar los hechos que considere pertinentes.